Señor Jesús, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Hermana Surey, Dios le bendiga, hermana, para parar la grabación. Pastor Jesús, Dios me lo bendiga. Sí, señora, es ya. ¿Quién está hablando, Marta? Remitir la ofensa. Bueno, ¿quién más? Remitir el pecado o ofensa delante de Dios en oración por medio del nacimiento, vida, obra, santidad Amén. del Bueno, Señor Jesús. muy bien. Así ¿Alguien es. más tiene otra definición de perdón? A ver, alguien más, por favor, que me colaboren. Bueno, entonces seguimos. Es una necesidad tremenda de que miremos y entendamos el perdón porque es algo de que con lo que más dificultad se tiene el poder perdonar a las personas y a eso implica también el recibir el perdón de parte de Dios. ¿Qué será perdonar? Entonces, vamos a mirar algunas definiciones de perdonar según el diccionario. Perdonar, hay varias definiciones, ¿no? De perdonar, pero hay dos que me gustaron. Que es olvidar, pues refiriéndose a una persona, la falta que ha cometido contra otra persona, contra ella o contra otros, y no guardarle rencor ni castigarla por ello, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Esta es una definición que la encuentra uno en varios diccionarios, pero no está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Entonces, no todas las definiciones las encontramos en el diccionario secular, sino tenemos que mirarlas a través de la Biblia en el caso de perdonar. Pero esta segunda respuesta o significado de perdonar sí está de acuerdo con la Biblia, con la palabra, y dice que librar a una persona de un castigo o una obligación. Entonces, en las definiciones seculares es la que más me gustó y más se adapta pues para asociarla con lo que la Biblia dice. Que librar a una persona de un castigo o una obligación. Eso sería perdonar y tiene mucho sentido con lo que la Biblia dice. Pero para poder entender qué es perdonar, primero vamos a mirar más bien lo que no es perdonar. ¿Qué no es perdonar? Según lo comparado con la Biblia. Dice que no es una palabra mágica, ¿no? Al decir te perdono. No espere sentir una cura al instante. Entonces, algunos, de verdad que muchas veces tomamos la palabra perdonar con este sentido, como si fuera una palabra mágica. Entonces ofendemos o nos ofenden y nos dicen, ¿me perdona? Sí, te perdono. Y espera sentirse bien, como si fuera una palabra pues mágica. Segundo, no es un ritual. No se reduce al hecho de estrechar la mano o dar un abrazo. Y esto es lo que generalmente aplicamos, ¿no? Entre amigos, entre hermanos, entre familia, hay ofensas y le dice, ¿me perdona? Listo, sí, le da un abrazo, un apretón de manos ya. Pero eso no es perdonar. Tampoco no es un sentimiento, es un proceso que requiere de trabajo. Entonces, no es un sentimiento el perdonar, sino tiene que ver es con un proceso en el cual tiene que hacer un trabajo para poder perdonar o ser perdonado. No es dejar impune un delito. El culpable debe cumplir su condena. Está como raro, ¿no? Dice que no es dejar impune un delito. El culpable debe cumplir su condena. Por eso es importante que usted en esta clase participe, pregunte, aunque me dijeron que hay que avanzar para terminar los temas este año,
pero me interesa más que quede bien claro todo lo que vamos a estudiar. Sobre todo este cuarto punto, dice, no es dejar impune un delito. El perdonar no es dejar impune un delito. El culpable debe cumplir su condena. Entonces ahí entraríamos como en controversia con lo que dice la palabra, pero vamos a ir paso a paso. Así que si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, la pueden hacer. ¿Ninguno? Puta mami. ¿Alguien va a preguntar? Pastor, o sea que pues uno normalmente piensa, listo, el delito tiene que tener una condena, ¿cierto? Sí. Pero pues uno dice, bueno, Dios se encarga de eso. Dios es el que va a cobrar y hacer justicia, no, o sea, por la ofensa que le hicieron a uno, ¿cierto? Sí. No uno mismo. Gracias, hermana. Vea qué interesantísimo esto que la hermana acaba de decir. Porque cuando uno habla o ora como con las palabras que acaba de decir la hermana, bueno, yo le dejo eso al Señor que Él haga justicia por lo que me hicieron. Ahí está pidiendo que sea castigado y que sea condenado y que sea culpable. Que se vaya a condenación. Por eso es importante entender el perdón. Entonces, no es dejar impune un delito, el culpable debe cumplir su condena. ¿Ya? ¿Quién fue culpable? ¿Quién se hizo culpable por nosotros? Y todo eso tiene que ver con lo que vamos a desarrollar el tema ahorita más adelante. Gracias por la pregunta, hermano. Entonces, ¿qué es perdonar? Miren, es la acción de remitir delante de Dios todo pecado u ofensa por medio de la vida de Jesús desde el nacimiento. Yo diría que antes del nacimiento, desde el momento en que fue engendrado y concebido, la vida, la resurrección, la sangre de Jesús, todo el proceso, muerte, resurrección, en oración y de todo corazón. Pero tenemos que fijarnos siempre que perdonar es remitir. Si yo no hago remisión, si yo no remito el pecado, pues no va a haber opción de perdón. No va a haber. Por eso al comienzo decíamos que el perdonar no es una palabra mágica, decir, listo, yo la perdono. No, hay que hacer algo. ¿Qué es lo que va, en qué implica para hacer el perdonar? Es la acción de remitir. Y eso lo encontramos desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué hay que perdonar? El perdón es la herramienta que nos ayuda a liberarnos de cargas y de caminar livianos, ¿no? Y felices por la vida. Nos ayuda a dejar rencores, deseos de venganza y aquellas emociones negativas producto de una situación que nos hirió. Es bueno saber que perdonar no es olvidar, minimizar o justificar el daño. Eso tengámoslo en cuenta siempre, ¿no? Que no es olvidar, porque realmente nadie olvida o es muy difícil olvidar las cosas, pero sí tiene que ver con remitir. Entonces, es la acción de remitir delante de Dios todo pecado u ofensa. Miremos qué dice Deuteronomio 15:2. Dice, y esta es la manera de la remisión. Primero entendamos qué es remitir. Remitir es trasladar de un lugar a otro. Entonces, ¿qué es remitir? Llevar de un lugar a otro, ¿no? Por eso cuando hablamos de una remisión, un papelito donde está manifestando que un paquete va de un lugar a otro. Dice, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Entonces, desde el Antiguo Testamento está hablando de remisión, pero esta remisión es igual a perdonar. ¿Por qué hay que perdonar? El perdón es la herramienta que nos ayuda ¿a qué? A liberarnos.
de cargas y de caminar livianos y felices por la vida. Dice que nos ayuda, ¿no? Entonces, es la acción de remitir. En Nehemías 10:31 encontramos algo bien importante. Dice asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Entonces, desde aquí estamos viendo la palabra remitir, es trasladar. Dice, y remitiríamos toda deuda. ¿A dónde la vamos a remitir? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué hay que perdonar? Primero, porque Jesús lo dijo en Mateo 6:12. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Entonces el Señor Jesús lo dijo y lo mandó que oráramos así. En Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, esto es bien importante. ¿Qué es primero? ¿Que Dios me perdone o que yo perdone a las personas? En esto hay muchas personas que contienden y dicen, no, es que primero Dios me perdona y yo voy a pedirle perdón a Dios. Pero en este pasaje vemos que yo debo primero perdonar a las personas para que Dios me perdone. Si yo no perdono, si no hago remisión de la ofensa que me han hecho, pues Dios tampoco me va a perdonar. Y volvemos a leer el versículo. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y en el Padre nuestro dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. Entonces, yo soy el que doy la medida cómo quiero que Dios me perdone. Si 100% o a un 50%, a un 20%, porque yo soy el que doy la medida. Señor, perdóneme así como yo perdono. Y si yo no perdono de corazón y de veras, pues Dios no me va a perdonar, porque así le estoy diciendo, mire, así como yo hago, quiero que tú lo hagas. El versículo no dice, así como Dios nos perdona, yo debo perdonar. No dice así. Le estamos diciendo es a Dios, perdóname como yo perdono. No sé si hay alguna pregunta hasta acá o algún aporte a la clase. Pastor, una pregunta. Sí, Digamos, uno dice, bueno, perdone a alguien, ¿cierto? En oración, así como lo dice ahí. Pero digamos, si en llegado un momento uno vuelve y se recuerda lo que le hicieron, ¿eso no es haberse perdonado? ¿Todavía no ha perdonado realmente? bueno, yo creo que eso se olvida con el tiempo. Al pasar mucho tiempo se olvidan las cosas. Pero es muy difícil olvidar, generalmente está ahí. La cuestión es cómo lo recuerda usted. Si usted cuando una persona le hizo una ofensa, por grave, pequeña, sin importar pues qué tan grande es, pero usted se ofendió, pero hace esa remisión, ora conforme a los puntos que vamos a ver ahorita, y hace esa remisión de esa ofensa y ya, listo. Pero cuando usted la ve a esa persona, ¿qué siente en su corazón? Entonces usted misma tiene la respuesta si ha perdonado o no. Si usted ve a la persona y siente odio, rencor, rabia, ganas de coger y pegarle, es porque no ha perdonado. Pero si usted ve a la persona y dice, ay, mire, Señor, perdónala porque mire, ya no sabía lo que hacía. Dijo, habló de mí, pero ya no siente usted odio en su corazón, siente paz, siente misericordia de si esa persona es porque ha perdonado, ha habido perdón. Ah, Eso bueno, fue. pastor, muchas gracias. Entonces en Juan 20:23 dice,
A quienes remitieres los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Es decir, que cuando una persona la ofende a usted o me ofende a mí, implica mucho en el que yo la perdone para salvación de esa persona. Porque yo tengo que orar por esa persona. Remitir el pecado. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Entonces, ¿qué sería remitirlos y cómo remitiría yo el pecado, no? Entonces, si esa persona me ofendió, yo tengo que orar como oró Señor Jesús, como oró algunos apóstoles cuando estaban siendo apedreados, cuando estaban siendo pues maltratados. Vemos que el Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Al apóstol cuando lo estaban apedreando dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Esa es la manera que nosotros hacemos remisión. Entonces, contra la persona que me ofendió, yo debo orar a favor de esa persona. A Dios. Padre, perdona a Juanita, a Juanito, porque pecó contra mí, me ofendió, perdónalo. No le tome en cuenta ese pecado, que esa persona no vaya a condenación por ese pecado, dale salvación, permita que se arrepienta y que venga a tus pies, Señor, sálvalo de la condenación en el infierno. Eso es remitir. Dice que le está remitiendo los pecados. Pero si esa persona me ofendió y yo le retengo ese pecado, no le estoy dando la oportunidad de que Dios haga un plan de salvación en esa persona. Entonces, por eso es que en la Biblia encontramos que el Señor Jesús dijo que el ofendido es el que tiene que perdonar. Y al comienzo, pues uno no lo entiende porque no sabe qué es perdonar. Entonces, si Pedrito me ofendió, ¿por qué tengo yo que perdonarlo si él es el que tiene que pedirme perdón? Según nuestro concepto, ¿no? Pero la Biblia dice es que si su hermano lo ofendió, usted, el ofendido, es el que debe perdonar, el que debe pedir perdón, el que debe remitir el pecado. Porque muchas personas lo ofenden a uno, se sienten felices, están libres, no tienen ninguna carga. Pero uno que es el ofendido empieza a sufrir y a llevar la carga por la ofensa que le hicieron, el daño que le hicieron. Entonces, por eso la persona ofendida es la que tiene que pedir perdón, la que tiene que perdonar, la que tiene que remitir ante Dios el pecado de esa persona para que sea perdonado. En Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, los pecados son perdonados al ser remitidos al Señor Jesús. El Señor Jesús ya pagó el precio. Y ahí ahora sí quiero hacer aclaración del tercer punto de los que vimos, de que la persona culpable debe pagar la deuda, ¿ya? Entonces, la persona que comete una falta, un pecado contra la persona y contra Dios, ¿dónde debe pagar? En condenación en el infierno. Pero para eso vino el Señor Jesús. Entonces, Él pagó por nosotros. Dice que hizo remisión de nuestros pecados. Nuestros pecados fueron remitidos a Él o sobre Él. Y Él ya fue a condenación. Pagó el precio por nosotros. Por eso es que dice que la paga del pecado es muerte. Si una persona comete un pecado, por ese pecado se tiene que pagar en condenación. La cuestión es quién va a ir a pagarlo. La persona ofendida que cometió la ofensa o remite esto al Señor Jesús que Él ya fue a ese lugar y pagó por cada uno de nosotros. Entonces, Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Lo volvemos a leer. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. El Señor Jesús. Jesús es mediador de un nuevo pacto a través de la sangre de él, para que interviniendo muerte, ¿para qué? Para la remisión, para que haya remisión de los pecados, de las transgresiones. Entonces yo no puedo perdonar a una persona si no he orado por ella. Yo lo que tengo que orar es por las personas que me ofendieron, para que ese pecado sea remitido al Señor Jesús, el sacrificio que él hizo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Porque ya vamos a entrar a otro punto y quiero que quede bien claro para que cuando les ponga tareas quede bien claras las tareas. ¿Sí? Entonces, el perdón es una necesidad. ¿Cuántas veces debo perdonar? Hasta Mateo 70 veces 7. En Mateo 18:21 dice, entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? 7 veces. Jesús le dijo, no, te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, 70 veces 7 es un número, es escribir 70 veces el número 7. Y trate de leer cuántos millones de veces debe perdonar a una persona. Es incalculable. Lo que nos estaba diciendo acá Jesús es que nosotros debemos llevar a diario una vida de perdón. Disculpe, ¿Sí? Señor Jesús. Quiere decir que, o sea, eso de las 70 veces se refiere a perdonar quizás por lo mismo, o sea, por la misma acción, por la misma falta, o por faltas diferentes, pues. No, no por importa. las mismas y por faltas diferentes, todas las veces que una persona la ofende y venga delante de uno y decirle perdóneme, porque eso es lo que hace Dios. O sea, Dios no tiene un número. Imagínese, doña Viviana, que Dios tuviera un límite de 7 veces o 7 nada más que la va a perdonar. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a Dios que la perdone? Más de 7. Muchas veces, porque todos los días Claro. le pido perdón a Dios. Y Porque todas todos las los días veces de una u ofendemos, otra ¿cierto? manera, Entonces, exacto, de una porque u es que otra antes manera. había como una ley que la gente decía, bueno, son 7 veces. Ya más de 7 veces no lo perdono. Por eso es que Pedro le dice, hasta 7 veces debo perdonar a una persona, y Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. Claro. Usted puede escribir 70 veces el número 7, ¿no? Y lea ese número. Yo creo que por ahí Es una mucho. computadora lo podría leer, nosotros no. Sí, es muchísimo. Difícil leerlo, pero en sí lo que traduce es que sea una vida constante de perdón, que no haya un límite de perdonar. Claro, lo que sí sucede es que de repente se puede confundir cuando en algún momento le han hecho a usted la pregunta de que uno no puede pedir perdón, o sea, como que repetir los perdones pasados, ya eso es otra cosa, o sea, pidió perdón una vez y ya eso se olvidó, los errores que uno ha cometido, pero a lo que usted ahorita se refiere es a cada falta o a cada daño que una persona le haga, eso, ¿no? A eso que se refiere, ¿no? O sea, digo Claro. por aclarar, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que es que uno debe pedir perdón todos los días por los errores o las faltas que uno cometió hace años. Eso ya, lo que pidió perdón, ya eso quedó, ¿no? Así es. Claro, así es, y muy bien. O sea, yo pido perdón de corazón una vez por las faltas pasadas, pero es que hay muchas personas que les sucede lo que usted está diciendo, siguen cargando con el pecado pasado. Entonces hacen nula la fe y la sangre de Jesús, porque Dios nos oye una vez, y cuando nosotros le pedimos perdón por nuestra diario vivir, por nuestra naturaleza, por nuestro pasado, Él nos ha perdonado. Y nosotros tenemos que dejar eso en el olvido
porque la Biblia dice que Dios se olvida de nuestro pecado cuando le pedimos perdón. Eso ya queda borrado con la sangre de Jesús y limpiado el libro de las obras. Y ya no se acuerda más de nuestro pecado. Pero muchas veces nosotros lo revivimos. ¿Sí? Eso con relación a Dios. Pero con relación entre nosotros, entre las personas. Hay muchas personas que hacen una falta a uno y vienen y le piden perdón y vuelven y le piden perdón, pues uno tiene que decir tranquilo, yo ya no perdoné, eso ya está borrado, ya oramos por eso, ya está remitido las veces que vengan, las veces que nos ofendan. O sea, que nosotros esté la posibilidad abierta de perdonar todo el tiempo. Ok, gracias. Hay unos versículos que tengo acá que es bueno pues que los tengamos para respaldar lo que estamos diciendo, ¿no? Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónalo. Si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Entonces aquí está hablando de 7 pecados diferentes. Si 7 veces al día peca, perdónalo. Entonces cuando Pedro le dice, o sea que solamente 7, y es cuando Jesús dice, no, yo no digo solamente 7, sino 70 veces 7. En Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Más bien sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, él acá en Efesios nos manda que nosotros debemos perdonar, así también como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, como Dios ya nos perdonó a nosotros, pues nosotros debemos perdonar a todo mundo cada vez que nos ofenden. En Marcos 11:25, y cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, cuando nosotros venimos a orar delante de Dios, venimos a tener acción de gracias o a adorarlo, lo primero que tiene que pasar por nuestra mente es cómo está nuestra relación con las personas, con nuestra familia. Y si yo tengo algo contra alguien, debo perdonarlo y pedirle perdón. Dice, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone. Y por último, en 1 Corintios 13, dice, el amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso, el amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio, no se irrita, ni lleva cuentas del mal. Sobre todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubrirá una multitud de pecados. Si no hay amor en mi corazón, yo no puedo perdonar. Cuando dice que cubrirá multitud de pecados, está haciendo referencia a que si yo tengo amor, puedo perdonar, puedo ser perdonado, también puedo remitir el pecado, pero solamente si tengo amor en mi corazón. Si no tengo amor, pues no me va a llevar a tener misericordia por los que me han ofendido y se van a ir a condenación, y entonces pues no voy a remitir el pecado de ellos. Es decir, no voy a orar por salvación de los que me ofendieron. Pero si alguien me ofendió, ha cometido algo, lo que yo debo orar es por salvación de esa persona, y ahí estoy remitiendo el pecado de esa persona a Jesús. Entonces, arreglar, dice, una persona, o sea, uno, pues el que es ofendido es el que pide perdón, la otra persona perdona. Dice en Job 22:21, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad con él. Acá se está refiriendo a Dios. Cuando nosotros
arreglamos nuestra vida, venimos delante de Dios, entramos en amistad con Dios. Pero para poder entrar en amistad con Dios, yo tengo que estar en amistad con las personas. Por eso es que muchas veces no vemos el fruto del perdón en nosotros, porque nosotros queremos disfrutar de los beneficios que Dios nos da y que Él está ofreciendo, disfrutarlos, pero estamos en enemistad con las personas. Tenemos que estar en amistad primero para poder entrar en amistad con Dios. Porque el Señor Jesús dijo, si yo no puedo amar a las personas que veo, a los que están a mi alrededor, ¿cómo puedo amar a Dios que no lo veo? Bueno, analicemos Mateo 18, 23 al 35, es un pasaje muy conocido por todos. Dice así en Mateo 18, 35, en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces dice que el reino de los cielos es igual, es semejante a un rey. Y este rey, pues es Dios. Pero aquí en la tierra es un hombre, un rey. Dice, y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es bastante dinero. Es el aproximado hoy a 660 millones de dólares. Eso es bastante dinero, el equivalente a hoy. Estuve haciendo esta cuenta, pues, aproximadamente con el cambio en que estamos. 660 millones de dólares. Es decir, que le debía mucho y dice que por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces vino ante el rey le dijo, venga a ver, vamos a hacer cuentas, ¿cuánto es que me debe? Y los que conocen el pasaje, ¿sí recuerdan cuál fue la actitud? Sí, que Dios, o sea, el rey le perdonó la deuda. Y resulta de que después de que él salió, había un hermano que le debía, pues, poca plata. Y él creo que fue que lo cogió y no quería perdonarle y que tenía que pagarle y que tenía que pagarle a él sí, él no tuvo en cuenta que a él sí le perdonaron una gran cantidad de dinero y él cómo no iba a ser capaz de perdonar algo tan sencillo. Entonces ya Dios lo reprendió y pues más o menos así es la historia, ¿no? El Muy pasaje bien, bíblico. o sea que sí la conoce, yo sé que hay muchos más que la conocen. Y, pero vamos a mirar algunos pequeños detalles, los que ya conocen la historia y los que no la conocen, pues vamos a aprender. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Ese rey, del ejemplo acá, en el cielo es Dios, porque dice que el reino de los cielos es semejante. Y las personas, ¿quiénes somos? Todos nosotros. Entonces aquí está la traducción, pues, a cuánto equivale los talentos, ¿no? En Mateo 28 dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Es decir, venderle, ser esclavo él, la esposa, los hijos y todo lo que tenía. Ordenó venderle, ¿no? Pero él pidió misericordia, ahorita lo vamos a leer. ¿Estamos en capacidad de pagar una deuda tan grande? Esta persona a la cual el rey mandó llamar no tenía la posibilidad de pagar una deuda tan grande. Por eso es que delante de Dios, que es el rey, el hombre no está en capacidad. ¿Estamos en capacidad de pagar una deuda tan grande? No, imposible, no la podemos pagar. Por eso ahí se necesita que sea perdonada, porque no podemos pagar esa deuda muy grande. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito
al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás tú. Mateo 18:27 volvemos. Dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, como no podía pagarle, el rey, el señor de aquel siervo, le dijo, no, bueno, entonces métanlo preso a él, a su esposa, a sus hijos, y quítenle todo lo que tienen, hasta la paz, porque si iba a estar preso y los hijos y la esposa esclavos, pues no iba a tener paz, quítenle todo. Pero dice que este hombre le pidió al Señor misericordia, clamó, mire, perdóname, yo le voy a pagar algún día. Dice que el Señor, aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Dijo, bueno, está bien, no me debe nada, déjenlo ir. Porque vio que la otra persona se humilló y pidió perdón. Aquí quiero que pongamos atención todos a este planteamiento acá que hace Jesús. ¿Qué sentiría una persona si le dicen que no debe nada? Cuando tiene muchas deudas aquí en plata, dineros que está debiendo en los bancos a personas, y luego le dicen, mire, no me debe nada. Pues Va a siente sentir agradecimiento, ¿no? Siente paz, tranquilidad. agradecimiento, se quita un peso de encima, siente un fresco, un alivio. Así esta persona, cuando suplicó delante del rey, y el rey le dice, no, no me debe nada, y él sabía lo grande de la deuda, salió contento, feliz, no debo nada, y salió pues de la presencia de aquel rey, ¿no? Mateo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Este le podía pagar? No. No le podía pagar, aunque él decía, yo le voy a pagar, pero no le podía pagar, sino que el rey fue movido a misericordia por la súplica de aquella persona. Y entonces ahí es cuando sale, dice que entonces saliendo se encontró con un consiervo, o sea, otro que estaba al mismo nivel de él, y le debía unos pesos a él. Y cuando lo vio, empezó a cobrarle. Y dice que lo estaba ahorcando, cobrándole. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este le dijo las mismas palabras que él había dicho frente al rey. Las mismas palabras. Él le dijo, Señor, ten paciencia conmigo, no me embargue las cosas, no me meta preso, yo le voy a pagar. Y el rey le perdonó la deuda. Salió fresco, libre. Pero se encontró con un consiervo, con un amigo, con un compañero que le debía. Y empezó a ahorcarlo y a cobrarle, y este le dijo las mismas palabras. ¿Qué actitud tomó esta persona? La misma que muchas veces tomamos nosotros. Nosotros le pedimos perdón a Dios, recibimos el perdón, pero cuando alguien nos hace una ofensa no le queremos perdonar. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Realmente era muy poco lo que le debía. Y haciéndolo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. 100 denarios. Dice que lo empelló, lo ahogaba, págame lo que me debes. La deuda que tenía él era muy mínima comparada a toda la deuda que le habían perdonado. Y no lo quiso perdonar, aunque se arrodilló y las mismas palabras que el otro había dicho. Y no quiso perdonarlo, lo echó a la cárcel. No fue capaz de perdonar, no tuvo misericordia. Y este planteamiento está diciendo la situación del hombre hoy. Muchas veces a nosotros nos ofenden y son ofensas muy mínimas. Nos hieren en nuestro orgullo con una palabra, con una actitud, dice, me humillaron, me dijeron, y no estamos dispuestos a perdonar. Y aquí viene la parte que quería que pusiéramos atención.
Dice Mateo 6:12, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No debía tener misericordia. Hay que pensar que Dios me ha perdonado a mí más de lo que me han hecho. O sea, las ofensas que me han hecho a mí son muy mínimas comparado a todo lo que Dios me ha perdonado a través de Jesús. Y este Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hace un momento yo les decía que nosotros damos la pauta, ¿cómo quiero que Dios me perdone? Y aquí vemos la respuesta. El Señor enojado, pues el que le perdonó dice que él dijo, bueno, no quiso perdonar porque llegaron con la noticia, mire, este siervo que usted perdonó, se encontró un consiervo y no lo quiso perdonar y lo metió en la cárcel. Dijo, sí, pues entonces tráigamelo para acá. El Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara lo último, todo. ¿Quiénes son los verdugos? Hoy en día, las enfermedades, el estrés, la depresión, la falta de sueño, el mal genio constante, enfermedades, todo, ¿no? Como lo dice en Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras mantuve oculto mi pecado, dice el salmista, mientras callé, me enfermé, me envejecí, sentí dolor en mis huesos. Acá tenemos una descripción de lo que es el infierno, ¿no? En Job 18:11 dice, de todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad rodeará su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios? Y a nosotros, ¿cuántas veces nos han pedido perdón? Entonces, pero quiero que nos devolvamos un poquito y a lo que quería que meditemos. A esta persona, en el ejemplo que estábamos viendo, el rey le perdonó la deuda grande que tenía, que era impagable, se la perdonó, le dijo, no me debe nada, tranquilo, vaya. Y él va, se encuentra con un consiervo que le debía, lo maltrata y lo mete a la cárcel, es decir, no lo perdonó. Entonces el rey dice que enojado, dijo, bueno, entonces traigan otra vez, métanlo preso hasta que me pague todo. Es decir, la deuda que le había sido perdonada le fue revertida y se le volvió a cobrar. Yo vengo delante de Dios y pido perdón y Dios me perdona, pero cuando una persona me pide perdón a mí y yo no lo perdono, ese pecado que Dios me había perdonado se hace nulo y vuelve sobre mí otra vez para condenación. No sé si los estoy confundiendo o si hay alguna pregunta. Por eso es que es importante el perdonar, porque cuando yo pido perdón a Dios, y dice el versículo, así como yo perdono, perdóname. Y estoy diciendo a Dios, si yo no perdono, listo, no me perdone lo que ya me había perdonado, devuélvamelo para condenación, para castigo. Entonces, esto del perdón es de bastante seriedad y ponerle atención, de que así como Dios me ha perdonado, porque la deuda mía era impagable delante de Dios, a través de Jesús pagó la deuda, así yo debo perdonar a todo mundo, a todas las personas que me ofenden. Mirar que lo que me han hecho realmente es muy mínimo. Entonces, perdonar implica olvidar y volver a creer en la persona. Dice en Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sí?
Aunque al comienzo decía esto de olvidar, con el tiempo sí se olvida, al pasar el tiempo, pero momentáneamente en los primeros años de las ofensas y de todo, pues no se va a olvidar. El problema es cómo lo tengo yo en mi corazón. Hebreos 10:17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, si Dios se olvida el pecado, nosotros sí lo podemos olvidar, ¿sí? Y ese olvidar es que ya no lo recordamos con rencor, con odio, sino más bien si viene a nuestra mente, viene es para darle gracias a Dios y decirle gracias porque nos redimió, nos compró, pudimos remitir. Esta falta que cometió ahora nos sirve para tener una mejor amistad. Entonces, el perdonar no es opcional. No es una opción si yo quiero perdonar, es una obligación para poder ser salvo, un requisito. Que si yo no perdono, tampoco voy a tener opción de salvación. El perdonar es una decisión. Cuando se decide, Dios da las herramientas, Él se encarga de lo demás. Antes no puede hacer nada, se le impide el poder de elección. Entonces, el perdonar es una decisión. Yo decido si perdono o no. Es una decisión. Y esa decisión me lleva a condenación a mí o al reino de los cielos. Porque si yo no decido perdonar, no, pues es que yo no lo puedo perdonar, pues tampoco Dios me va a perdonar. Pero si yo decido perdonar, no importa lo grande de la ofensa, pues Dios me va a perdonar. Pasos para poder perdonar. Lo primero es en oración. Debe orar por la persona que le ofendió para que Dios la perdone y Dios la salve. Entonces, el perdonar no es solamente, como decía al comienzo, un abrazo o una palabra mágica, decirle, sí, lo perdono. No, se tiene que llevar en oración. El perdón es en oración y ya sabemos que orar es pedirle al Padre en el nombre del Señor Jesús. Entonces, nosotros tenemos que orar, pedirle a Dios que Dios salve a la persona que nos ofendió, que se haga remisión de ese pecado. Segundo, debe orar para que Dios me perdone a mí. No solamente que perdone a la persona, sino a mí también, o sea, al ofendido. Tercero, debe orar para que el día en que hablemos o se encuentre con la persona, podamos arreglar las diferencias. ¿Sí? Entonces debe orar pidiendo perdón por la persona, pidiendo perdón por sí mismo y orar, pedir para que cuando se encuentre con esa persona haya paz, haya amor, puedan hablar, puedan arreglar las cosas y Dios se encarga de él, del resto de esas cosas. En ocasiones cuando no hemos orado, y yo creo que todos lo hemos vivido, cuando no hemos orado por estos tres pasos, cuando vamos a hablar, incrementamos más el problema. Porque empezamos es a echarnos culpas, pero es que usted empezó, usted hizo, usted fue el culpable y el otro dice lo mismo y cada vez se va acalorando más la discusión y se agranda más el problema y decidimos, es que con tal persona no se puede hablar, con usted no se puede hablar, con usted no se puede arreglar las cosas, pero no es que no se pueda arreglar, lo que pasa es que no hemos cumplido estos tres pasos de orar por la persona, de orar que Dios la perdone, de que Dios me perdone y que cuando hablemos podamos arreglar las cosas. Hay que pensar que Dios me ha perdonado a mí más de lo que me han hecho. Si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Bueno, hemos terminado este tema. Entonces me gustaría, antes de seguir con el otro punto, si hay alguna pregunta, por favor. Si hay preguntas o no hay preguntas.
No, pastor, pues para mí está claro. Yo siempre he dicho Bueno, que si yo no perdono, no tengo por qué aspirar a entrar al reino de los cielos. sí. Primeramente perdonar, porque me imagino que esa es como la base de todo, ¿cierto? Tener el amor de Dios en el corazón y la capacidad de perdonar las ofensas de los demás. Porque sí, como le digo, yo no puedo pretender por lógica que Dios me perdone a mí cuando yo no soy capaz de perdonar a alguien por una ofensa mínima o lo que sea. ¿Sí? O sea, tenemos que llenarnos es de amor, de humildad y de todo esto para poder pasar las ofensas de las personas por alto. Y pues el único que sí le puede dar a uno la fortaleza para eso es Dios, el Espíritu Santo, llenarlo a uno de amor y de comprensión hacia los demás, de pronto para poder perdonar. Amén, amén. Muy bien, gracias, hermana. ¿Alguien más? Porque vamos a entrar a otro tema. Nos queda todavía suficiente. Son las 11:09. El perdón quedó claro. Que el perdón es remitir. Entonces vamos a ver otro tema que es el arrepentimiento. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Creo que no. No estoy compartiendo. No, Señor Jesús, no se ve la pantalla. Ya es que se me cerró aquí la ventana y no la encuentro, pero ya la estoy buscando para compartir la pantalla. Ahora sí. Ahora sí se ve mi pantalla. Sí, ahora sí. 14. Bueno, ahora sí. Vamos a ver sobre el arrepentimiento. Son las dos claves, algo lo básico para la salvación realmente. Es decir, no hay una clase más importante que la otra. Es muy difícil decir, esto es más importante. No, todo es un engranaje. Es como en un motor, ¿no? En un carro. ¿Qué es más importante, la gasolina o las llantas? Bueno, ambas cosas. Pienso yo que la llanta, porque si tenemos gasolina pero no hay llanta, entonces no podemos andar. Y más si es una cuesta, no lo podemos empujar. Y si tenemos harta gasolina y no tenemos llantas, igual, el carro no va a andar. O sea, es un engranaje de muchas cosas. Pero, por ejemplo, el arrepentimiento y el perdón son indispensables. Entonces, todo esto es un Para, conjunto para obtener la salvación. Entonces, vamos a ver sobre el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Ya algunos que han oído estas clases, han participado de otros talleres, saben lo que es el arrepentimiento. Muchos no. El arrepentimiento dice que es sentir dolor y vergüenza por haber ofendido a Dios y a las personas. Es muy parecido al remordimiento. Algunas personas confunden el remordimiento con arrepentimiento. El remordimiento es hacia mí. Yo siento dolor de haber perdido algo. Me remuerde haber perdido mi trabajo. Me remuerde haber perdido la relación de amistad. Siento remordimiento de haber perdido algo. Pero el arrepentimiento es hacia los demás. Es el dolor, vergüenza de haber ofendido a otras personas y a Dios. En especial a Dios, hemos ofendido a Dios, pero a las personas también. Conversión. Es importante que también, aunque no vamos a hablar hoy el tema directamente de conversión, pero sí que miremos qué es el convertirse. ¿Qué será conversión? Ahí sí oigo a ver de los hermanos que están conectados, una definición de conversión. yo pienso que de pronto la conversión es tomar la decisión de dejar de hacer ciertas cosas y empezar a hacer cosas nuevas. O sea, de pronto dejar de pecar, o sea, la idea es dejar de pecar nuestra manera de vivir actual de pronto en la carne
cambiarla y convertirla en otra forma de vida, una forma que agrade a Dios. Bueno, muy bien, hermana. ¿Alguien más? Entonces, aquí tengo una definición bastante parecida a la que estaba diciendo la hermana. Dice que es dejar de ser de una forma para ser de otra. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos del agua, es líquida, la podemos convertir en sólida o en gas, en vapor, pero sigue siendo agua. Dejar de ser de una forma para ser de otra. Hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. También es volverse a Dios de todo corazón con el propósito de dejar el pecado para poder ser de otra condición delante de Dios. Entonces es lo mismo que la hermana decía. El convertirse es dejar Pero de ser de una forma para ser de otra. también puede ser pasar de muerte a vida, ¿no? También eso Estamos implica el muertos en la convertirse. carne, pues. ¿Sí? Entonces, es dejar de ser de una forma para ser de otra, ¿sí? Como una definición genérica. Y de ahí podemos, con base a eso, de dejar de una forma, dejar de ser tinieblas para hacer luz. También es convertirse. Dejar de ser pecador para volverse a Dios. Pasar de pecar a cero pecado delante de Dios. Entonces, habría muchas. Bueno, entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es sentir dolor y vergüenza por haber ofendido a Dios y a las personas, y también implica la conversión. La necesidad del arrepentimiento es una necesidad. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Es un mandato, una orden. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es un mandato solamente para los colombianos o para los venezolanos o para los norteamericanos. Dice que a todos los hombres en todo lugar. Y aquí todos los hombres se refiere a toda la humanidad, es decir, a las mujeres también. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, es decir, que hagan un alto, sientan dolor, sientan vergüenza por haber ofendido a Dios y a las personas. Entonces, si no hay arrepentimiento, tampoco hay perdón. Por eso es que digo que esto es un engranaje, no puede ir una sin la otra. Lo que Dios quiere es que todos se arrepientan. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿a qué? Al arrepentimiento. Todos. Es urgente, necesario que todos nos arrepintamos. Muchas personas dicen, no, pues yo no tengo de qué arrepentirme porque yo soy bueno. Yo no hago mal a nadie. Pero si el Señor manda que nos arrepintamos, es una orden, es porque tenemos algo de qué arrepentirnos. Y uno es porque hemos nacido con naturaleza de pecado. Estamos separados de Dios. Estamos, dice, lejos de la ciudadanía de los cielos. Entonces necesitamos que el arrepentirnos. Lucas 13, 4 y 5 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es muy dado nosotros juzgar a las personas. Y hablamos, por ejemplo, de los hechos que vemos en la Biblia. En el caso de Sodoma y Gomorra, dice que abundaba el homosexualismo. De hecho, de ahí viene la palabra sodomismo, que quiere decir homosexualismo. Y dice, bueno, por pecadores Dios los destruyó. Eso le sucedió por ser un pecador, por estar allá
hubo un incendio en una discoteca y se murieron un poco de gente allá que estaban por pecadores, les pasó eso. Juzgamos nosotros siempre diciendo esas cosas, ¿no? Acusando a las personas, pero acá vemos lo contrario. Dice, "O aquellas 18 personas sobre las cuales cayó la torre de Siloé y los mató, porque es que se cayó una torre, ¿no? Y mató a 18 personas y entonces toda la gente, es que esos eran los pecadores. Y Jesús les hace esa pregunta. ¿O pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De la misma manera. Entonces dice que todos somos pecadores y necesitamos el arrepentirnos. El arrepentimiento es indispensable para salvación. 18, Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y acá quiero aclarar algo. Una persona se arrepiente, pero si no se convierte, no pasa nada. Porque vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo y vuelve y se arrepiente y vuelve a lo mismo. Por eso quería que viéramos la definición de convertirnos o de convertidos. Es dejar de ser de una forma para ser de otra. Y el versículo dice así que arrepentidos y convertidos. Una vez de que yo me arrepiento, debo convertirme. Es decir, dejar de hacer lo que hacía. Si es mentiroso y se arrepiente por ser mentiroso, pues ¿qué tiene que hacer? Dejar la mentira, convertirse, de dejar de ser mentiroso, a decir siempre la verdad. Y así de todas las actitudes podríamos pasar el día sacando una lista de todo lo que nosotros hacemos. Pero una vez que usted se arrepiente, debe ¿qué? Convertirse, es decir, no volverlo a hacer. El problema es que muchas veces nosotros nos arrepentimos de pelear con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el vecino. Nos arrepentimos de eso, pero no nos convertimos, lo seguimos haciendo. Entonces no pasa nada, no vemos el fruto del arrepentimiento en nuestra vida porque no ha habido una conversión. Entonces debemos que convertirnos para salvación. Juan llamó al arrepentimiento. Dice, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estaba hablando de Jesús. Pero Juan llamó al arrepentimiento. Y Jesús predicó que los hombres se arrepintieran. Mateo 3:2. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es indispensable. ¿Qué es primero? ¿El arrepentimiento o el perdón? Yo pienso que hay que primero el arrepentimiento, porque al yo arrepentirme puedo perdonar. Muy bien. Gracias, hermano. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. El problema es que muchas personas quieren perdonar sin arrepentirse. Sin arrepentimiento, sin sentir ese dolor, esa vergüenza por haber ofendido, ese dolor porque las personas se va a perder, pues no va a haber perdón si no hay arrepentimiento. Entonces, ahí hay un orden. Primero es el arrepentimiento y luego el perdón. El verdadero arrepentimiento debe ir acompañado de varias cosas. Primero, humildad. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué será humildad? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué será humildad? A ver, hermano Héctor, que no lo he oído.
Hoy hay personas que no he oído preguntar. Señor Pastor, yo Jesús. pienso que, bien pues, No, sí, siga, yo continúo después, sígase. pues yo pienso de pronto que humildad es, ay, ya se me fue la paloma. Humildad es tener eh, reconocimiento de pronto por los errores que yo tengo, reconocer lo malo que se ha hecho, lo malo que uno ha hecho contra los demás y sentir como dolor en el corazón por haberlos ofendido. Entonces yo pienso que eso es humildad y teniendo la humildad pues uno puede perdonar y pedir perdón. Muy bien, hermana. Ahora sí, hermano Héctor. Señor Jesús, buenos días. Bueno, yo creo que la humildad es una actitud, ¿no? Que se observa ante Dios, reconocer su superioridad y su perfección. Bueno, para mí eso es ser humilde ante Dios, ¿no? Reconocer su superioridad. Amén. Muy bien, hermano. ¿Otro? ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga una definición de humildad o que entiende por humildad? Bueno, ahorita no tengo la definición acá, pero voy a hacer memoria de lo que es humildad. Encontraba en el diccionario que humildad viene de la raíz en latín humilitis, que quiere decir tierra. Entonces de ahí se desprende la palabra humildad, es la dependencia y la, ¿cómo se diría? La convencimiento, pues que nosotros somos de la tierra, somos terrestres, terrícolas, y aquí todo es perecedero, ¿sí? El no creerme superior, sino que así como acontece pues valga la redundancia, un acontecimiento a un hombre le acontece a todos y todos somos de polvo, somos de la tierra, del humus, o sea, tierra, fuimos creados de ahí, y que Dios es superior y que cuando yo me presento delante de Dios, debo tener muy claro de que yo soy terrestre, soy con limitaciones, soy hecho de polvo, y que Dios es soberano y que Dios es el que gobierna todo y es superior. Entonces, con esa actitud de humildad, ¿sí? No sé si me hago entender la definición, el por qué se cogió esa palabra de humildad en lo que quiere decir que es aquí propio de la tierra, y que cuando me voy a presentar delante de Dios ante un ser superior, yo debo venir con ese convencimiento de que yo soy limitado, soy terrestre, soy hecho de tierra y me voy a presentar ante un ser todo superior, omnipotente, omnipresente. Entonces, esa actitud, por eso es que yo me debo de presentar ante Dios con humildad, de que Dios es superior. Y aquí hay algo que quisiera que los hermanos que me oyen quitaran una palabra de su léxico que siempre he oído cuando he tenido oportunidad de enseñar, le he dicho a las personas, pero más sin embargo, a las personas que les he enseñado, les he sugerido, la siguen diciendo. No sé si no hemos entendido. Es que muchas veces cuando venimos delante de Dios le decimos, Señor, perdóname si te he ofendido. Con el solo hecho de yo decir, Señor, perdóname si te he ofendido, estoy diciendo que yo soy superior a Dios o igual a Dios. Entonces, esa palabra, esa expresión ya me lleva a otra condición, no de humildad. Igual, cuando venimos ante una persona, yo le digo, Néctor, perdóneme si lo ofendí. Y usted dice, pero, ¿cómo que si es que me ofendió? Entonces yo estoy diciendo, mire, usted se ofende por nada, yo no quise ofenderlo y yo no creo que usted se haya ofendido por lo que yo dije, pero si lo ofendí, perdóneme. Entonces no es una actitud de humildad. Entonces ante Dios muchas veces vamos, Señor,
perdóname si te he ofendido. Y he oído bastante esa palabra en muchas personas que ya hemos tenido esta charla. Entonces, ¿cómo debemos de venir ante Dios? Señor, perdóname porque te he ofendido. Ya cambia, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros vengamos con humildad delante de Dios, reconociendo que Él es superior, que nosotros somos inferiores y que nosotros ofendemos de palabra, de pensamientos, de actitudes, por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que escribimos, por omisión, por muchas maneras hemos ofendido a Dios. Entonces, tenemos que venir primero ¿con qué? Con humildad. Segundo, con fe. Es creyendo. En Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Testificando ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe. ¿Sí? Nosotros debemos de creer que si nosotros venimos delante de Dios con humildad, arrepintiéndonos, confesando nuestro pecado, Dios nos va a perdonar a través de Jesucristo. Confesión, o sea, confesando, reconociendo. Dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí quiero hacer otra pregunta. ¿Qué es confesar? Dice si confesamos. ¿Qué es confesión? Me gustaría oír a Paola, Aldana. O bueno, el que quiera contestar por ahí que alcanzaron a prender un micrófono. ¿Qué será confesar? Puede ser reconocer un error o reconocer nuestros errores. Reconocer un error. Muy bien. ¿Qué más será? ¿Alguien más? Cuando una persona, bueno, yo no soy mucho de leyes, no soy abogado, pero uno ve noticias por ahí y entonces cogen a una persona acusada de un asesinato, por decir algo, ¿no? Y le dicen ya para juzgarlo, el juez le dice, ¿usted cómo se declara, inocente o culpable? ¿Usted cómo se siente? La persona dice, me siento culpable, soy culpable. Entonces ya pues le rebajan algunas penas. Y otros dicen, no, yo no acepto esa condena, no me declaro inocente. Entonces hay una forma de declararse culpable o inocente. Cuando nosotros venimos delante de Dios, ¿cómo nos declaramos? ¿Culpables o inocentes? Cuando decimos, Señor, perdóname si te he ofendido, me estoy declarando inocente. Señor, perdóname si te he ofendido. Y otra, con nuestra actitud me estoy declarando inocente. Pero cuando se habla de confesión, de confesar nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, es decir, que nos estamos declarando delante de Dios culpables. Que estamos aceptando que somos culpables, que hemos pecado contra Dios, que hemos desobedecido. Por eso es importante la confesión. Señor, vengo delante de ti confesando que soy culpable, he pecado, perdónenme. Para que va a haber un verdadero arrepentimiento. En oración. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Todo. Y en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Entonces, en oración, el próximo capítulo que vamos a ver es la oración ya más a profundidad, pero dice que debemos llevarlo al Padre en el nombre del Señor Jesús, hablando, confesando,
En oración nos arrepentimos, en oración perdonamos, en oración pedimos perdón. Dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo. Ese creyendo también es con fe. Es decir, y todo lo que pidieres en oración con fe, lo recibiréis. Entonces debe que convertirse a Dios. Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Primero, arrepentirse y luego convertirse para que se puedan ver obras dignas de arrepentimiento. O sea, que ya no va a seguir igual. Un ejemplo de una verdadera conversión lo encontramos en la Biblia y es con el hijo pródigo. Lo primero que tiene que volver es en sí. Dice que volvió en sí. El volver en sí es reconocer la situación en que está. Y si volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Es la condición. En el hijo pródigo nosotros vemos la condición de la humanidad, de toda la humanidad, aunque no lo vamos a leer todo, pero recordemos la historia. Dice que había un hombre que tenía 2 hijos y uno dijo, Padre, dame la herencia que me corresponde y me voy. Y el papá reunió todo, le dio su herencia, él lo juntó todo y se fue, lejos de la familia. No se volvió a comunicar con el papá ni con el hermano. Se fue. Dice que el papá todos los días lo esperaba. Hacía planes cuando el hijo volviera porque nunca se comunicaba. Y está representada la humanidad. Él es la humanidad, el hombre desde Adán. Cuando Adán estaba en el paraíso estaba bien, pero él decidió separarse del Padre. ¿Sí? Pues yo me voy. Y se fue. Y ha vivido, pues, como hijo pródigo, ¿no? Toda la humanidad. Pero este hombre acá del relato dice que el hijo pródigo volvió en sí. Es que hizo un alto y se puso a recapacitar. ¿Cuántas personas en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Porque ni la comida de los cerdos me dan. Entonces vemos acá el proceso del arrepentimiento es ese. Primero, volver en sí. Si yo no estoy en capacidad de hacer un alto en el camino y ver mi condición de pecado y de pecador ante Dios, pues voy a seguir igual. El hijo pródigo pudo seguir comiendo de la comida de los cerdos, viviendo con los cerdos y ser un cerdo más. Pero él dijo, no, ¿cuántas gente está viviendo en la casa de mi padre bien, comiendo bien? Y cuando nosotros logramos hacer ese alto de mi situación, de mi relación con Dios, puedo seguir al segundo, que es aceptar el problema. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, yo también tengo que hacer esos mismos pasos, hacer un alto, recapacitar, aceptar el problema, pero no quedarme con el problema, aceptar de que estoy en dificultades, que soy pecador, que estoy separado de Dios, que si sigo así me voy a ir a condenación. Acepta el pecado en que está. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Aceptar el pecado y decir, no, voy a dejar esta vida que llevo, voy a ir al Padre y le voy a pedir perdón. Tomar la decisión. Si la persona no toma la decisión, puede que hay muchos que
que aceptan el problema. Dice, sí, pero ¿quién no es pecador? Todos somos pecadores, todos pecamos, pero no toma la decisión. Él dice, me levantaré, iré a mi padre, y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Toma la decisión, se levanta y empieza a caminar, se va donde el papá. Entonces yo tengo que tomar la decisión, hacer un alto del camino, reconocer que estoy en pecado, querer salir de ahí y tomar la decisión. Se vuelve a Dios, Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros nos levantamos y venimos a Dios, arrepintiendo, pidiendo perdón, Dios es movido a misericordia porque Él es misericordioso. Y corre, nos abre sus brazos y nos recibe como hijos. Nos hace hijos de Él. Confesar el pecado. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero tenemos que venir a estar a cuentas con Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venga, queremos hablar. Y eso es lo que el hijo pródigo va y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Confiesa el pecado. Si nosotros no confesamos el pecado, y ese confesar es declararnos culpables, he pecado, soy pecador. Cuando nosotros venimos con esa actitud delante de Dios, Dios nos perdona. Recibir el perdón. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzad en sus pies. Un anillo y calzado y vestido. El hijo pródigo acepta, recibe el perdón de Dios, aunque él no venía exigiendo el lugar de hijo, sino como un jornalero. Nosotros también, cuando venimos delante de Dios, tenemos que recibir el perdón de Dios. Es que cuando nosotros confesamos el pecado y nos convertimos, dejamos de hacer lo que estamos haciendo, debemos de recibir el perdón, aceptar el perdón, vivir con ese perdón. Y como la hermana hace un momento hacía la pregunta, que muchas veces la gente pide perdón y sigue pidiendo perdón y perdón y perdón por el mismo pecado. No, la persona si se arrepiente corazón y pide perdón, debe aceptar ese perdón de Dios y creer que Dios ya le perdonó. Dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Por eso es que el papá ahí en este relato del hijo pródigo, cuando el hijo viene, manda pues a todos sus siervos que saquen el vestido, que maten el becerro gordo que estaba siendo preparado para ese día y hagan fiesta, porque este hijo había sido muerto y ha revivido. Estaba perdido y apareció. Hay fiesta. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, nosotros debemos de seguir con esos mismos pasos y es los pasos que debemos enseñarle a la persona, ¿sí? Que vuelva en sí, que haga un alto en el camino, que reconozca el pecado, que se arrepienta, que decida arrepentirse, que venga delante de Dios para que reciba el perdón y haya fiesta en el cielo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ya hemos terminado 2 temas y creo que vamos a dejar por hoy en la clase hasta ahí. No sé si la hermana Zuli está por ahí, que tenía algunas cosas que decirnos.